Señorita Kiana Malek, que es iraní, que vive en el país vecino, en Uruguay, y lo tenemos a Gabriel Poricelli. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por venir, un gustazo de tenerte. Bueno, Kiana, principalmente, ¿cómo estás? ¿Hace cuánto que estás en Montevideo, en Uruguay? ¿Y por qué te viniste? No la estaríamos 10 años estoy acá, 9 años en Uruguay, en unos meses cumple 10 años ya. Me vine porque Irán en ese momento no era un buen lugar para crecer como mujer y bueno, no tenía tantas oportunidades, yo quería vivir en un lugar tranquilo y por lo tanto elegí Uruguay y me vine acá. Bien, preguntarte si sufriste allí en el régimen no iraní como mujer y como trabajadora y como mujer joven también que quería volar. Si sufriste, no sé, humillaciones, si viste o viviste de cerca bombardeos, si viste guerrillas, si viste muerte cerca tuyo. Bueno, realmente Irán hace 48 años que está en las manos de ese gobierno terrorista y lamentablemente en muchas ocasiones nosotros vimos manifestantes grandes y cómo el gobierno estaba oprimiendo a la gente a través de ejecutaciones, a través de llevarles a cárcel por muchos años, tirarles bombas o matarles en las calles solo por manifestar. No es la primera vez que eso pasa en Irán, pero esta vez mucha gente, mucho más gente de lo que siempre pasaba, está en las calles luchando contra el gobierno. Sí, con un saldo de 500 muertos. Gabriel, te escuchamos. Bueno, no es la primera ocasión en que hay recientemente protestas importantísimas contra el régimen islamista. En el 2009 tuvimos lo que se llamó el Movimiento Verde y más recientemente, que seguramente quienes nos escuchan lo recordarán, el Movimiento Mujer, Vida y Libertad, que surgió a partir del asesinato por fuerzas de la policía moral del régimen de Mahsa Amini por no llevar el hijab, el velo obligatorio. En este caso, el gatillo parece haber sido la devaluación de la moneda iraní. Son protestas que fueron iniciadas por comerciantes en algunas ciudades del interior de Irán, pero que se generalizaron porque evidentemente los reclamos de la población no se limitan a lo económico, sino a que hay una impugnación general de la dictadura islamista que controla el país desde 1980. Bien. Kiana, te escucho. A ver, cuando recibes las noticias de tu país, con estos 500 muertos, con estos ataques que se perpetran día a día, hora a hora, y lo dijiste tú, ¿no? Recién, la gente ya no tiene miedo, la gente sale, la gente ya no se recluye, está harta, está cansada. Sí, lamentablemente ni podemos llorar, ni podemos estar, o sea, no podemos tener ningún sentimiento. Cada uno como iraníes tenemos que tener un rol para cumplir, para que nuestro país funcione, porque lamentablemente en cualquier ocasión estamos perdiendo gente, que sea ese gobierno, si viene otro, o sea, siempre vamos a estar en conflictos, pero lamentablemente en este momento no hay vida en Irán. Y si la gente ahora no se levanta, toda la vida tiene que seguir luchando, o capaz que pierden un poco el fe también. Sí. Lamentablemente no hay muchos lugares que hablen del tema tampoco. Contame cómo es la vida de una mujer en Irán. Quiero que me cuentes en primera persona cómo es la vida de aquellas personas que dejaste, porque bueno, eres muy joven. ¿Qué edad tienes tú? ¿20, 25? Yo tengo 28 años. 28 años, claro. Viniste aquí a los 18, eras muy, bueno, a Sudamérica a los 18. Pero ¿cómo es la vida? ¿Cómo sería tu vida? Ahí está, te reformulo la pregunta. ¿Cómo sería tu vida hoy en Irán? ¿Qué haría Kiana allí? Seguramente iba a tener depresión, no voy a mentir, porque te oprimen muchas veces, en muchas ocasiones. Vos salís de la calle, ellos te dicen algo, no podés hacer cosas, o sea, no podés escalar en tu vida, digamos, para mejorar, porque lamentablemente no hay oportunidades. Todo el tiempo vos estás bajo inflamaciones, el dinero, no podés viajar, ahora, bueno, hay gente que no tiene ni para comer y lamentablemente la vida en puntualmente sí el trato hacia las mujeres, ¿cómo es el trato del hombre de Irán hacia las mujeres? El régimen también, ¿no? El régimen es muy machista.
Pero sinceramente, la gente, o sea, nosotros después de 1979 que tenemos ese régimen islamista, pero antes Irán era un país libre, las mujeres tenían todos los derechos, pero con años ellos empezaron a bajar nuestros derechos, digamos, para convertirle en un país islamista que digan, bueno, vos no podés hacer varias cosas, o sea, te tiran para abajo. Por ejemplo, ¿qué no podías hacer allí como mujer? ¿Qué no podías hacer allí como mujer? Trabajar, por empezar. Puedo trabajar, pero gano menos. Gano menos la mitad de un hombre. Les doy un caso que eso pasa en los países musulmanes, bueno, pero más en Irán, que ponele que alguien mata a una mujer en Irán y si vos matas a una mujer tenés que pagar la mitad que a un hombre. O sea, el valor de la sangre de hombre es más que el valor de la sangre de la mujer. Ay, Dios mío, por favor. A ver, eso es el caso más extremo, digamos. Gabriel. Bueno, efectivamente el régimen islamista se centra en la represión de las mujeres. Decíamos que las manifestaciones más importantes que había habido hasta ahora eran las del año 2022, que fueron básicamente en contra de la obligación del uso del hijab, del velo islámico por parte de las mujeres. Irán tuvo un corto periodo de democracia entre los años 1950 y 1953. Terminaron abruptamente con un golpe de Estado promovido por Estados Unidos y Gran Bretaña, donde cayó el gobierno democrático del presidente Mossadegh. Después de eso se implantó con ayuda de Estados Unidos y el Reino Unido una monarquía, la monarquía del Shah Reza Pahlavi, cuyo hijo hoy es uno de los que promueve las manifestaciones en Irán. Pero bueno, esa monarquía absolutista, que era secularista y no islamista, fue reemplazada brevemente por un gobierno revolucionario en el 79 y luego en el 80 los ayatolas, los clérigos musulmanes tomaron el poder definitivamente e impusieron este modelo vigente hasta hoy, que es de una teocracia, donde el jefe del Estado es elegido por una asamblea de clérigos prácticamente chiitas. Una divinidad, prácticamente una divinidad. Bueno, sí, en realidad hay una serie de matices más técnicos ahí. La justificación del régimen teocrático es que en ausencia del Mahdi, que sería un imán directamente inspirado por Dios, hay una tutela del jurista y mientras no esté ese imán bendecido, los clérigos tienen que elegir entre sí al máximo referente entre ellos. El primero fue el ayatollah Khomeini y reemplazado a su muerte por el ayatollah Khamenei, que es el actual líder de la Revolución Islámica. Kiana, quédate allí, estamos aquí con mis compañeros también y ahora voy con Nacho. ¿Has dejado familia allí? ¿Qué te cuenta tu familia, si es que hay gente allí esperándote? Lamentablemente hace más que 72 horas que no tengo contacto con mi familia. El gobierno, cuando pasan esas manifestaciones, corta todo el internet para poder hacer el masacre hacia la gente. Ay, Dios mío. Desde ahora, por lo que sabemos, en esas 72 horas que el internet está cortado, más que 3.000 personas manifestantes fueron atacados, muertos y muchísimos más condenados. Pero vamos a seguir adelante y vamos a seguir luchando. Nacho. Sí, vos sabés que en todo el mundo se realizaron protestas, Robert, en favor, por supuesto, de los ciudadanos iraníes que están pidiendo por la liberación, ¿no? Sí. En contra de, como decía recién acá nuestro invitado, de un gobierno, la verdad, bastante represivo. Lo que estás viendo es algo que sucedió en Los Ángeles. Y atención con estas imágenes, porque primero son sensibles y segundo, marcan también el cansancio y el enojo que hay en la sociedad. Este conductor de este camión es un camión de mudanzas, ¿sí? U-Haul es una empresa que se dedica a hacer mudanzas en los Estados Unidos. Aparentemente el hombre quería pasar, la marcha no le permitía el paso, esto es una versión,
y decidió atropellar a las personas que estaban protestando a favor de los ciudadanos iraníes. Esto se ve en el centro de Los Ángeles. Imagínate, el centro de Los Ángeles ya es complicado de transitar. Imagínate si hay una protesta, pero de ninguna forma se justifica que el hombre haya embestido de esta forma, con esta violencia, contra estos iraníes, algunos norteamericanos, otros también que estaban allí protestando contra el gobierno de Irán. 3 personas heridas y bueno, por supuesto se enmarca en marchas que se han ido realizando en todo el planeta. Acá en la Argentina también, acá en Argentina también se han realizado marchas pidiendo por paz en Irán y la caída del régimen. A ver, Kiana, te hago un paralelismo con lo que pasó en Venezuela, ¿no? Donald Trump ingresó a Venezuela, liberó al pueblo venezolano. Hasta el momento, entendemos, hasta el momento, no sabemos hasta qué punto esto va a poder ser cierto o no, porque la verdad que los presos políticos no han salido. Pero, ¿vos creés que Irán corre la misma suerte? Debería, porque llega un momento en que el mundo no puede cerrar los ojos más hacia nosotros. Irán hace muchos años que el gobierno está haciendo cosas contra los derechos humanos y lamentablemente la ONU, las personas que manifestaron por Palestina, ninguno se levantaron la voz por nosotros. Entonces, sí, nosotros vamos a necesitar ayuda externa porque la gente está luchando sin nada, solo con su voz, y ahora la voz de ellos también fue apagado. Sí, igualmente si Trump toma la decisión, como lo dijo hace un par de horas, sería también un derramamiento de sangre importante, más allá de lo que hizo con otros países, Robert, ¿no? Claro, lo está anunciando con Groenlandia, ha amenazado a Colombia, por eso mismo, a ver, México. A veces, no sé si la enfermedad es más difícil que la cura, pero lo cierto es, en Kiana, que lo dices tú, ¿no? ¿Cómo lo ves a Donald Trump? ¿Crees que puede ser la persona, el líder mundial que pueda ayudar a la liberación de Irán? Mira, honestamente, ¿querés o crees? Yo no quiero que ningún país otro país gobierne a Irán, porque claro, Irán ya sufrió bastante de muchas cosas y todo lo que tenemos nos tiene que pertenecer a nosotros mismos. Por supuesto. Pero necesitamos ayuda y no capaz que tener tantos conflictos, porque Irán es uno de los países que causa, el gobierno, que causa más conflictos en Medio Oriente. Entonces, yo creo que llegar a un punto de que ellos vengan y tengamos paz de nuevo sería genial. Y por lo tanto, nosotros apoyamos al Shah también, al hijo de Reza Pahlavi, que es una de las personas que nos acompañó todos esos años con todas las cosas que pasan y mostró su voluntad que está con la gente. Lo que querés decir es que sea una liberación pacífica, no una liberación con sangre, y que el líder que venga tenga que ser un líder iraní, claramente. Ahora, ¿le puedo hacer una pequeña pregunta, Robert, cortita nada más? ¿Cuál podría ser, Kiana, cuál podría ser el régimen democrático o político que podría llegar a tener Irán si no es el actual? ¿Una democracia plena? ¿Una monarquía? ¿Cómo vendría a ser? Y si conoces quizás el sentir del iraní, ¿qué es lo que prefiere? Yo apoyo al Reza Shah. Por eso mismo que decías, te lo preguntaba. Sí, no sé si monarquía, porque ya pasó de moda monarquía hace mucho tiempo, pero por lo menos que la gente tenga su derecho para poder elegir. O sea, voto para todos, un voto para todos. Exactamente, un punto para todos. Hay personas que lo aceptan, hay personas que no lo aceptan, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Pero lamentablemente con el mismo gobierno actual nadie está de acuerdo. Bien, Kiana, quédate allí. Gabriel, cerrá si querés. No, lo que quería comentar, porque se hizo la comparación con Venezuela, es que Irán es un país étnicamente más diverso y mucho más complejo que Venezuela. En buena medida las protestas del 2022 tuvieron que ver con el activismo en ciudades mayoritariamente kurdas, de etnia kurda en el norte del país. Por lo tanto, una intervención internacional tiene un potencial que en Venezuela no se ha verificado, afortunadamente, de provocar un conflicto civil. No es sencilla la intervención. Por supuesto, también la otra cosa que hay que decir, y siempre subrayar el rol de las mujeres en estas protestas, que uno de los resultados de la protesta del 2022 y uno de los resultados del debilitamiento
de Irán en los últimos tiempos como poder regional es que hoy en ciudades como Teherán ya no predomina, a pesar de ser nominalmente obligatorio, el uso del hijab. Digamos, las mujeres están permanentemente desafiando al régimen y esto, bueno, ha tomado hoy la forma de estas protestas importantes que esperemos que terminen con la democracia para ese país. Gracias, Gabriel, por tu aporte. Gracias por la invitación. Interesantísimo escucharte. Kiana, te mando un saludo inmenso, mucha fuerza para ti. Todo es posible, todo es viable, por la vía de la paz, valga la redundancia, ¿no? En ese caso, como tú dijiste, sería interesante que quien quede sea un iraní, porque el pueblo iraní se lo merece. Todos los pueblos se merecen a los líderes que ellos decidan, no la imposición. Pero, si la fuerza mayor te llama a esto, bueno, el destino decidirá, ¿no? Creo que es así, Kiana. Muchísimas gracias por ser la voz de mi gente, eso agradecemos mucho, especialmente como iraní, que acá estoy sola y la verdad las cosas son muy fuertes, así que muchísimas gracias por esa oportunidad. ¿Qué haces en Uruguay? ¿En qué trabajas? Soy analista de informática. Ah, muy bien. ¿Estás en Montevideo trabajando? Estoy en Montevideo. En este momento me encuentro en el este. ¿En Punta del Este? Sí, vivo Mira, en sí. ¿No has conocido ningún charrúa interesante que te pueda acompañar en esta vida? ¿Algún argentino que te lleve ahí a José Ignacio a tomar un trago, algo lindo? No, pero los sigo por Instagram y ya sé que están de joda. ¿Has mandado algún fueguito, algún corazoncito, alguno que te gusta? A veces. Gracias, amorosa, muchas gracias. Bueno, un poco de humor, ¿no? Muchas gracias. Ahí está. El humor, creo yo, es parte de nuestra vida y es la salida para situaciones conflictivas. No sé si ellos se van a reír tanto, Carola, porque señoras y señores...